¿Alguna vez tu propio padre dejó claro que otro chico era más su hijo que tú? ¿Crees que una traición así de un padre merece ser ignorada para siempre? Hola, la historia sigue a una adolescente que escucha una frase de su padre que cambia por completo su relación con él. A partir de ese momento comienza a distanciarse emocionalmente de su familia. El relato explora favoritismo, dolor emocional y vínculos familiares dañados. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Papá no lo sabe, pero lo escuché decirle a otro chico que ojalá él fuera su hijo. Así que le di exactamente lo que pidió, y ahora lo trato como a un extraño. Tenía 14 años cuando escuché las palabras que lo cambiaron todo entre mi papá y yo. Estábamos en el torneo de béisbol de mi hermano Tyler, una tarde de sábado de finales de agosto, con ese calor pegajoso que se mete en la ropa y no te suelta. Yo estaba sentada detrás de las gradas metálicas, en la parte de atrás, tomando agua y esperando que terminara el partido. No era fanática del béisbol, nunca lo fui, pero iba porque mi mamá decía que éramos una familia, y las familias se acompañan. Mi papá estaba apoyado en la valla del campo, con la gorra azul que usaba siempre los fines de semana, y al lado tenía a Damián, el mejor amigo de Tyler, un chico de 16 años que vivía 3 casas más abajo, y que pasaba más tiempo en nuestra casa que en la suya. Los escuché sin querer, o quizás sí quise, porque algo en el tono de mi papá me hizo detenerme antes de llegar a donde estaban. Damián, te juro que si pudiera elegir, tú serías mi hijo, dijo mi papá con esa voz cálida que yo casi no le conocía, la que usaba muy de vez en cuando. Tyler tiene lo suyo, pero tú eres el tipo de chico del que uno se siente orgulloso de verdad. Damián se rió, incómodo, y dijo algo que no alcancé a entender. Yo me quedé parada, con la botella de agua en la mano, sintiendo que el calor ya no venía del sol. Nadie me vio. Me di la vuelta y me senté sola en las últimas gradas durante el resto del partido, mirando el campo sin ver nada. Esa fue la primera vez en mi vida que entendí lo que significa una traición familiar de verdad, aunque entonces no tenía esa palabra para nombrarlo. Lo que vino después no fue un estallido. No grité, no lloré frente a él, no le reclamé nada esa noche ni ninguna otra. Tenía 14 años y aprendí algo ese día, que el dolor más profundo es el que uno carga en silencio porque sabe que nadie va a creerle. Cuando llegamos a casa esa noche, mi papá entró hablando de lo bien que había jugado Tyler, de lo orgulloso que estaba, y yo asentí y subí a mi cuarto. Me senté en el piso, contra la cama, y me pregunté cuántas veces había pasado algo así sin que yo me diera cuenta. Cuántas veces había sido invisible en esa familia tóxica que yo creía perfecta. Esa noche empecé a observar, no a reclamar, a observar, y lo que vi en los meses siguientes fue peor que lo que había escuchado. Mi papá aplaudía todo lo que hacía Tyler y a mí me preguntaba lo justo. Cuando saqué las mejores notas del semestre, me dijo, bien hecho, y siguió viendo el partido. Cuando Tyler llegó a la final regional de béisbol, mi papá lloró de emoción genuina, esa que yo nunca le había visto. Cuando Damián venía a casa, mi papá le preguntaba por sus planes, por su novia, por su equipo, con esa atención real que yo asociaba solo a las películas. Y yo empecé a construir una distancia, no de golpe, porque eso también habría sido invisible. Poco a poco, respuestas cortas, presencia mínima, afecto medido al milímetro. Le di exactamente lo que él me había dado a mí sin saberlo, lo justo para que nadie dijera que había un problema. Lo que no sabía en ese momento era que esa distancia construida con tanto cuidado iba a tener consecuencias que ninguno de los dos imaginaba y que llegarían justo cuando él más las necesitara. Soy Rebeca, tengo 28 años y trabajo como enfermera en un hospital pediátrico de la ciudad donde crecí. Nunca me fui lejos, aunque a veces pensé en hacerlo. Me quedé porque mi mamá estaba aquí, porque mis amigos estaban aquí, porque esta ciudad me conoce. Mi papá se llama Ernesto, tiene 57 años, trabaja en mantenimiento industrial, y durante 14 años creyó que nuestra relación era fría porque yo era reservada por naturaleza. Nunca se le ocurrió preguntarse por qué. Tyler se casó joven, se mudó a otra ciudad y llama a casa en Navidad. Damián desapareció de nuestra vida cuando terminó la secundaria, como desaparecen los chicos del barrio cuando crecen. Y yo seguí aquí, siendo el padre favorito de nadie, construyendo mi vida con lo que tenía, hasta que llegó el día en que mi papá me necesitó de verdad, y yo tuve que decidir qué hacer con todo lo que había cargado durante 14 años. Mi papá no lo sabe, pero lo escuché decirle a otro chico que ojalá él fuera su hijo, así que le di exactamente lo que pidió, y ahora lo trato como a un extraño. Tenía 14 años cuando escuché las palabras que lo cambiaron todo entre mi papá y yo. Estábamos en el torneo de béisbol de mi hermano Tyler, una tarde de sábado de finales de agosto, con ese calor pegajoso que se mete en la
la ropa y no te suelta. Yo estaba sentada detrás de las gradas metálicas, en la parte de atrás, tomando agua y esperando que terminara el partido. No era fanática del béisbol, nunca lo fui, pero iba porque mi mamá decía que éramos una familia y las familias se acompañan. Mi papá estaba apoyado en la valla del campo, con la gorra azul que usaba siempre los fines de semana, y al lado tenía a Damián, el mejor amigo de Tyler, un chico de 16 años que vivía 3 casas más abajo y que pasaba más tiempo en nuestra casa que en la suya. Los escuché sin querer, o quizás sí quise, porque algo en el tono de mi papá me hizo detenerme antes de llegar a donde estaban. Damián, te juro que si pudiera elegir, tú serías mi hijo, dijo mi papá, con esa voz cálida que yo casi no le conocía, la que usaba muy de vez en cuando. Tyler tiene lo suyo, pero tú eres el tipo de chico del que uno se siente orgulloso de verdad. Damián se rió, incómodo, y dijo algo que no alcancé a entender. Yo me quedé parada, con la botella de agua en la mano, sintiendo que el calor ya no venía del sol. Nadie me vio. Me di la vuelta y me senté sola en las últimas gradas durante el resto del partido, mirando el campo sin ver nada. Esa fue la primera vez en mi vida que entendí lo que significa una traición familiar de verdad, aunque entonces no tenía esa palabra para nombrarlo. Lo que vino después no fue un estallido. No grité, no lloré frente a él, no le reclamé nada esa noche ni ninguna otra. Tenía 14 años y aprendí algo ese día, que el dolor más profundo es el que uno carga en silencio porque sabe que nadie va a creerle. Cuando llegamos a casa esa noche, mi papá entró hablando de lo bien que había jugado Tyler, de lo orgulloso que estaba, y yo asentí y subí a mi cuarto. Me senté en el piso, contra la cama, y me pregunté cuántas veces había pasado algo así sin que yo me diera cuenta. Cuántas veces había sido invisible en esa familia tóxica que yo creía perfecta. Esa noche empecé a observar, no a reclamar, a observar, y lo que vi en los meses siguientes fue peor que lo que había escuchado. Mi papá aplaudía todo lo que hacía Tyler, y a mí me preguntaba lo justo. Cuando saqué las mejores notas del semestre, me dijo, bien hecho, y siguió viendo el partido. Cuando Tyler llegó a la final regional de béisbol, mi papá lloró de emoción genuina, esa que yo nunca le había visto. Cuando Damián venía a casa, mi papá le preguntaba por sus planes, por su novia, por su equipo, con esa atención real que yo asociaba solo a las películas. Y yo empecé a construir una distancia, no de golpe, porque eso también habría sido invisible. Poco a poco, respuestas cortas, presencia mínima, afecto medido al milímetro. Le di exactamente lo que él me había dado a mí sin saberlo, lo justo para que nadie dijera que había un problema. Lo que no sabía en ese momento era que esa distancia construida con tanto cuidado iba a tener consecuencias que ninguno de los dos imaginaba y que llegarían justo cuando él más las necesitara. Soy Rebeca, tengo 28 años y trabajo como enfermera en un hospital pediátrico de la ciudad donde crecí. Nunca me fui lejos, aunque a veces pensé en hacerlo. Me quedé porque mi mamá estaba aquí, porque mis amigos estaban aquí, porque esta ciudad me conoce. Mi papá se llama Ernesto, tiene 57 años, trabaja en mantenimiento industrial y durante 14 años creyó que nuestra relación era fría porque yo era reservada por naturaleza. Nunca se le ocurrió preguntarse por qué. Tyler se casó joven, se mudó a otra ciudad y llama a casa en Navidad. Damián desapareció de nuestra vida cuando terminó la secundaria, como desaparecen los chicos del barrio cuando crecen. Y yo seguí aquí, siendo el padre favorito de nadie, construyendo mi vida con lo que tenía. Hasta que llegó el día en que mi papá me necesitó de verdad y yo tuve que decidir qué hacer con todo lo que había cargado durante 14 años. Durante esos 14 años, aprendí a vivir con una versión de mi papá que probablemente nadie más veía. La versión de afuera era un hombre trabajador, callado, que llegaba a casa cansado y que los fines de semana se ponía la gorra azul y salía a ver los partidos de Tyler o a tomar cerveza con los vecinos. La versión que yo conocía era diferente. Era el hombre que nunca preguntó en qué quería trabajar cuando fuera grande. El que no fue al acto de fin de año de mi secundaria porque Tyler tenía práctica ese día. El que cuando yo cumplí 16 años se olvidó de la fecha y cuando mi mamá se lo recordó a la noche, él dijo, ah, claro, feliz cumple, mija, sin levantar la vista del televisor. No era un monstruo. Eso lo entendí después, ya de grande. Era simplemente un hombre que había decidido, sin decirlo nunca en voz alta, que su hijo varón era lo que importaba y que yo era parte del paisaje. Lo peor de ese tipo de familia tóxica no es el odio. El odio duele, pero al menos te ve. Lo peor es la indiferencia disfrazada de normalidad. Mi mamá, Graciela, lo sabía. No con palabras, pero lo sabía. A veces me miraba con esa expresión que tienen las madres cuando saben que algo está mal y no saben cómo arreglarlo sin romper todo. Me compraba lo que podía, me escuchaba, me defendía en lo chico, pero en lo grande, en lo que realmente dolía, callaba, porque en esa casa, como en muchas casas, la paz valía más que la verdad. Yo nunca se lo reproché a ella, entendía su posición, pero tampoco olvidé que estuvo ahí y eligió no ver. Cuando terminé la secundaria con promedio alto y entré a la carrera de enfermería, mi papá dijo que estaba bien, pero que ojalá hubiera elegido algo con más futuro. Tyler, que en ese momento estaba repitiendo el segundo año de una carrera técnica que abandonó meses después, recibió una palmada en el hombro y lo que importa es que lo intentás. Eso me lo contó
mi mamá sin querer, en una llamada telefónica cuando yo ya vivía en el departamento que compartía con 2 compañeras de la facultad. Lo dejé pasar, ya estaba entrenada para dejarlo pasar. Lo que no pude dejar pasar fue lo que pasó en la reunión familiar de Navidad de cuando yo tenía 22 años. Fue en la casa de mis abuelos maternos, con toda la familia reunida, primos, tíos, la mesa larga con el mantel bordado que sacaban una vez al año. Alguien preguntó en la mesa sobre el trabajo de cada uno, esa conversación clásica de fin de año. Yo acababa de terminar mis prácticas hospitalarias y estaba orgullosa, porque había pasado meses difíciles y los había terminado bien. Cuando me tocó hablar, dije que había terminado las prácticas y que empezaba a trabajar en enero en el hospital pediátrico. Mi tío Horacio asintió con respeto. Mi abuela me apretó la mano y mi papá, desde el otro lado de la mesa, dijo: sí, pero Tyler acaba de conseguir un puesto fijo en la planta. Eso sí que es estabilidad. Nadie se rió, pero nadie lo contradijo tampoco. Yo levanté la copa, tomé un sorbo de agua y sonreí de la forma en que una aprende a sonreír cuando lleva años entrenando para no reaccionar. Esa noche, en el auto de vuelta, mi mamá me apretó el brazo y me dijo bajito: vos sabés que estamos orgullosos. Pero ella no era el problema. El problema estaba durmiendo en el asiento del conductor. A los 23 empecé a trabajar en el hospital pediátrico. Me gustaba de verdad. Había algo en cuidar a chicos enfermos, en ser la persona que estaba ahí cuando los padres no podían estar, que me daba una sensación que no encontraba en ningún otro lado. Me hice buena en mi trabajo, y eso nadie me lo regaló. Estudiaba, me actualizaba, pedía más turnos cuando los necesitaba. A los 25 ya tenía mi propio departamento, chico, pero mío. Pagaba mis cuentas, manejaba mi tiempo, vivía sin pedirle nada a nadie. Mi papá nunca visitó ese departamento. Mi mamá sí, varias veces. Y cada vez que venía yo hacía café y hablábamos durante horas de cualquier cosa. Era lo mejor que teníamos las dos. El amor incondicional que yo había buscado en mi papá de chica, lo encontré en otro lado. Lo encontré en mis amigas de la facultad, que me conocían de verdad. Lo encontré en mis pacientes del hospital, que me miraban con esa confianza entera que solo tienen los chicos cuando están asustados y alguien los cuida bien. Lo encontré en Marco, un hombre que conocí a los 26 en una cena de cumpleaños de una amiga, que tenía 30 años y trabajaba como técnico en refrigeración industrial, y que la primera vez que me escuchó hablar de mi trabajo, me preguntó 5 preguntas seguidas con genuino interés. Con Marco las cosas fueron despacio y bien, sin drama, sin urgencia, simplemente bien. Mi papá nunca supo nada de todo esto porque yo no se lo contaba. Las llamadas que le hacía a mi mamá eran para hablar con mi mamá. Cuando ella me pasaba el teléfono y mi papá decía: hola, ¿cómo andás? Yo decía: bien, papá, todo bien. Y en 2 minutos la conversación terminaba sola. Él no preguntaba más porque nunca había preguntado más. Era el patrón de siempre. Y así llevábamos años. Hasta que un martes de mayo, a las 10 de la noche, me llamó mi mamá con la voz diferente. No llorando, pero diferente. Con esa voz que uno reconoce cuando algo se rompió y todavía no sabe cómo decirlo. Rebeca, tu papá está en el hospital. Tuvo un episodio cardíaco esta tarde. Está estable, pero los médicos dicen que necesita cirugía. Me quedé en silencio un segundo. Estaba en mi departamento, sentada en el sillón con una taza de té en la mano. ¿Qué hospital? El San Martín. Yo estoy acá. Tyler viene mañana a la mañana. Bueno, mañana voy. ¿Mañana? Rebeca, es tu papá. Mamá, dije que mañana voy. Esta noche no puedo hacer nada que los médicos no estén haciendo ya. Hubo un silencio largo de su lado. Luego dijo: sí, está bien. Descansa. Colgué. Terminé el té. Me fui a dormir. Y mientras me dormía, no sentí culpa. Sentí algo más raro. Claridad. Llegué al hospital San Martín al día siguiente a las 10 de la mañana, antes que Tyler, que según mi mamá llegaba en el vuelo de mediodía. Conocía ese hospital porque había hecho una rotación ahí durante la carrera. Sabía cómo funcionaban los pasillos, dónde estaban las enfermeras de guardia, cómo leer las caras del personal para saber si algo estaba grave de verdad o simplemente complicado. Cuando entré a la habitación donde estaba mi papá, lo vi conectado a un monitor cardíaco, con una vía en el brazo y ese color grisáceo que tienen las personas cuando el cuerpo estuvo trabajando de más. Mi mamá estaba sentada al lado, con ojeras de noche sin dormir y una taza de café de máquina que ya debía estar fría. Mi papá me miró cuando entré. Tenía los ojos cansados, pero estaba despierto. Rebeca, dijo mi nombre como si le costara un poco. Hola, papá, ¿cómo estás? Acá, asustado. ¿Para qué mentir? Me acerqué, miré el monitor, revisé mentalmente los números. Saturación bien, frecuencia cardíaca un poco alta pero dentro del rango esperable para alguien que había tenido un episodio el día anterior. Hablé con la enfermera de guardia afuera de la habitación, que me explicó el cuadro con detalle cuando le dije que era colega. El diagnóstico era infarto moderado con afectación en 2 arterias. Necesitaba una angioplastia, un procedimiento común pero que requería tiempo de recuperación y cambios importantes en el estilo de vida. No era el fin del mundo, pero tampoco era algo menor. Volví a la habitación y le expliqué a mi mamá lo que había entendido, en términos simples, porque ella se ponía nerviosa con el vocabulario médico. Le dije qué esperar del procedimiento, cómo sería la recuperación, qué preguntas hacer cuando viniera el cardiólogo. Mi papá me escuchaba desde la cama. Sabes mucho de esto, dijo en un momento. Es mi trabajo, papá. Hubo un
silencio. Él asintió. Tyler llegó al mediodía con su mujer, Paola, una chica de pocas palabras que nunca me había caído especialmente bien ni mal. Tyler abrazó a mi mamá, apretó el brazo de mi papá, dijo, «Estás bien, viejo, te recuperas rápido», con esa energía suya de siempre, ese entusiasmo que llenaba los espacios sin necesariamente llenarte a vos. Me saludó a mí con un beso rápido. No preguntó nada del diagnóstico. No necesitaba preguntar porque yo ya lo había explicado todo. Lo que pasó en las horas siguientes fue lo que yo había visto venir desde que llegué, aunque no lo había pensado con esas palabras exactas. Mi papá, desde la cama del hospital, empezó a necesitar cosas. Agua, que le acomodaran la almohada, que alguien hablara con el médico porque él no entendía bien qué significaba la cirugía, que alguien fuera a buscar sus cosas a la casa porque no tenía el cargador del teléfono. Tyler estuvo 2 horas y media y después dijo que tenía que llevar a Paola al hotel, que estaban cansados del viaje, que mañana venían temprano. Se fue. Mi mamá no durmió la noche anterior y se le notaba en cada gesto, en cómo se le cerraban los ojos cada vez que se quedaba quieta un segundo. Yo le dije que fuera a descansar un rato a la sala de espera, que yo me quedaba. Se fue sin resistir demasiado porque el cuerpo no le daba para más. Y me quedé sola con mi papá por primera vez en años, quizás en toda mi vida adulta, sola de verdad, sin nadie más en la habitación. Él me miraba desde la cama con esa expresión rara que tenía desde que llegué, como si estuviera calculando algo que no sabía cómo decir. «Rebeca», dijo después de un rato largo. «¿Qué? ¿Por qué viniste?» La pregunta me sorprendió, no porque fuera extraña, sino porque era la primera vez en mi vida que mi papá me hacía una pregunta real, no de las de «¿Cómo estás?», que no esperan respuesta. Una pregunta de verdad, porque sos mi papá, dije. Y era cierto, aunque la respuesta sonara más simple de lo que era. «Sí, pero no somos cercanos. Nunca lo fuimos». Me quedé mirándolo un segundo. «No», dije, «no lo somos». Él bajó la vista. El monitor cardíaco marcaba sus latidos con ese sonido constante que en los hospitales uno aprende a escuchar como música de fondo. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. Y en esa pregunta había algo que yo no le había escuchado nunca. Vergüenza. Podría haberlo dejado ahí. Podría haber dicho, «No sé, papá, son estas cosas», y cambiar el tema. Era lo más fácil. Era lo que llevaba 14 años haciendo. Pero algo en ese cuarto, con el olor a hospital y el monitor sonando y mi papá mirándome con los ojos de un hombre que acaba de ver de cerca que se puede morir, me hizo pensar que si no lo decía ahora, no lo iba a decir nunca, y que quizás era justo que lo supiera, no para que cambiara nada, sino para que al menos existiera en el mundo como verdad dicha, no como secreto cargado. «Papá, ¿te acordás del torneo de béisbol de Tyler? El de agosto, cuando yo tenía 14 años. Frunció el ceño. «¿Cuál de todos?» «Uno de fin de agosto. Calor. Yo estaba atrás de las gradas. Silencio. Escuché lo que le dijiste a Damián. Vi cómo algo cruzaba por su cara. No supe si era reconocimiento o confusión. Esperé. ¿Qué le dije? Que ojalá él fuera tu hijo, que era el tipo de chico del que uno se siente orgulloso de verdad». El monitor siguió sonando. Mi papá no dijo nada durante un tiempo que se sintió muy largo. «Rebeca, no necesito que me expliques nada, papá. Solo quería que supieras por qué soy como soy contigo. No soy fría por naturaleza. Aprendí a serlo». Él cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía los bordes rojos. «No me acordaba de haberlo dicho», dijo. «Pero eso no significa que no lo haya dicho». «No», dije. «No significa eso». Hubo otro silencio. Afuera en el pasillo, alguien pasó empujando un carrito. El mundo seguía su ritmo sin importarle nada de lo que pasaba en esa habitación. «Lo siento», dijo mi papá. Y esas 2 palabras salieron con un esfuerzo que se notaba, como si llevaran años atascadas en algún lugar y recién ahora encontraban la salida. Yo no dije, «Está bien». No dije, «No importa». Dije, «Ya sé». Y eso fue todo por esa noche. La angioplastia fue al tercer día. Yo no estaba en el quirófano, claro, pero estuve en la sala de espera con mi mamá mientras duraba el procedimiento. Tyler llegó tarde porque dijo que había tráfico desde el hotel. Cuando salió el cardiólogo a decir que había salido bien, mi mamá lloró de alivio y me apretó la mano con fuerza. Tyler le dio un abrazo. Yo respiré y miré el techo un segundo. En los días de recuperación que siguieron, algo en la dinámica de esa familia empezó a moverse de formas que yo no había previsto. Mi papá estaba quieto en esa cama, sin trabajo, sin partido de béisbol, sin nada que hacer más que pensar, y empezó a hablar, no conmigo sola, sino en general. Preguntaba cosas. Le preguntó a mi mamá cómo estaba ella de verdad, no de trámite. Le preguntó a Tyler cómo andaba su matrimonio, y a mí me preguntó por mi trabajo, por mi departamento, por Marco, a quien había mencionado una vez sin darle importancia, y él había guardado el nombre. Tyler, por su parte, empezó a incomodarse. No sé si era la situación o si era algo de más fondo, pero estaba nervioso, distraído. Salía seguido a hacer llamadas en el pasillo. La tercera tarde, cuando mi papá le preguntó directo, «¿Estás bien, Tyler? Porque te noto raro». Tyler dijo que sí, que estaba bien, y cambió el tema. Pero Paola, que era callada pero observadora, me miró en ese momento con una expresión que no supe leer del todo. Algo pasaba con Tyler que yo no sabía. Lo supe 2 días después, de la forma menos esperada. Estaba en la cafetería del hospital tomando un café cuando Paola se sentó frente a mí sin avisar. Me sorprendió porque en todos los años que la conocía, nunca habíamos tenido una conversación de más de 5 minutos. «Te cuento algo
algo porque creo que tenés que saberlo, dijo sin preámbulo. No porque quiera hacer drama, sino porque si no lo sabes vos, lo va a saber todo el mundo igual, y prefiero que lo sepas de alguien que no te lo está diciendo con mala leche. La miré. Decime, Tyler lleva 6 meses hablando con una chica de acá, de esta ciudad. Fue por eso que insistió tanto en venir él cuando pasó lo de tu papá, aunque yo sé que podría haberme mandado a mí sola. Vine porque no me fío. El café estaba caliente, pero de golpe no lo sentí. ¿Lo sabes con certeza? Pregunté. Tengo los mensajes. Los vi hace 2 meses. No dije nada porque no sabía qué hacer, pero acá, viéndolo salir al pasillo cada 2 por 3 a llamar, se encogió de hombros. No puedo seguir callada. La miré un momento largo. Paola tenía los ojos secos y la mandíbula apretada. Esa combinación de alguien que ya terminó de llorar y ahora solo quiere que las cosas sean como son. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Todavía no sé, pero primero quería contártelo a vos, porque cuando esto explote, tu mamá va a necesitar a alguien que no esté en el medio del incendio. Tomé el café despacio. El padre favorito que tanto había admirado a Tyler toda su vida estaba en una cama de hospital recuperándose de un infarto, y su hijo estrella estaba en el pasillo de ese mismo hospital hablando con otra mujer. La traición familiar no venía de donde yo había creído todos estos años. O sí venía de ahí, pero también venía de otro lado. El amor incondicional que mi papá le había dado a Tyler sin medida, sin cuestionamiento, iba a ser puesto a prueba de una manera que ninguno de los dos había calculado. Y yo era la única persona en ese hospital que estaba parada en tierra firme. La semana siguiente fue la más larga que recuerdo en mucho tiempo. Mi papá salió del hospital el viernes con una lista de indicaciones médicas, restricciones de actividad, medicamentos y una cita de control en 15 días. Tyler y Paola se quedaron hasta el domingo, cuando volvían a su ciudad. La tensión entre ellos era visible para cualquiera que supiera mirar, aunque mi mamá no lo estaba viendo o no quería verlo. El sábado por la tarde, mientras mi mamá estaba adentro de la casa preparando mate y mi papá dormía la siesta, Tyler y yo nos quedamos solos en el patio. Fue la primera vez en años que estábamos solos sin nada que hacer, sin nadie que mediara. Tyler estaba con el teléfono en la mano, como siempre. Rebeca, dijo en un momento sin mirarme. Paola te dijo algo. No era una pregunta. Sí, dije. Silencio. No es lo que parece. Tyler, no me metas en el medio de tu matrimonio. Eso es entre vos y Paola. Entonces, ¿por qué ella te lo contó? Porque está sola en esto y no sabe qué hacer. No te lo dijo para hacerte daño, te lo digo en serio. Él apretó el teléfono. Vi la mandíbula tensa, los ojos mirando el fondo del patio. ¿Le vas a decir a mamá? Ahí estaba. Esa era la pregunta real. Lo miré directamente. No, no es mi lugar, pero tampoco voy a mentir si me preguntan. Tyler asintió con la cabeza, lento. No dijo gracias. No dijo nada más. Entró a la casa y yo me quedé en el patio con la tarde encima, pensando en que toda la vida había vivido a la sombra del hijo favorito, y que el hijo favorito tenía sus propias sombras que mi papá no había querido ver nunca. Lo que pasó después lo supe por mi mamá, 3 semanas después, en una llamada de un jueves por la noche. Tyler le había confesado a Paola que la relación con la otra chica había empezado hacía casi un año. Paola lo echó de la casa. Tyler llamó a mi papá llorando, pidiendo consejo, pidiendo que lo ayudara a convencer a Paola de que le diera otra oportunidad. Y mi papá, desde su silla de recuperación con su lista de medicamentos y sus restricciones de actividad, le dijo algo que mi mamá me repitió con voz temblorosa. Le dijo, hijo, lo que hiciste está mal, y Paola tiene todo el derecho de no perdonarte. Mi mamá me contó eso, y se quedó en silencio un momento. Luego dijo, nunca le había escuchado decirle algo así a Tyler. Ya sé, dije. ¿Vos sabías lo de Paola? Me enteré cuando estaban acá. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no era mi lugar, mamá. Era el de Tyler. Hubo una pausa larga. Sí, dijo al final. Tenés razón. Esa noche, después de colgar, me quedé pensando en esa frase de mi papá. Lo que hiciste está mal. Tan simple, tan directa. La misma frase que nunca me dijo a mí en 14 años de invisibilidad, que nunca le dijo a Tyler en 30 años de favoritismo ciego, la estaba diciendo ahora. Tarde, sí, pero la estaba diciendo. No me alegré por el dolor de Tyler. No era eso, pero sí sentí algo que tardé en nombrar, que la verdad tiene su propio peso y termina cayendo sola, sin que uno tenga que empujarla. 2 meses después de que mi papá saliera del hospital, me llamó él. No mi mamá pasándome el teléfono, sino él, directo, desde su celular. Un domingo a las 12 del mediodía. Me tomó por sorpresa ver su nombre en la pantalla. Hola, papá. Hola, Rebeca. ¿Estás ocupada? No, estoy en casa. Quería preguntarte si podías venir a comer el próximo fin de semana. Acá, a la casa. Tu mamá va a hacer estofado. Silencio mío. ¿Solo para comer? Pregunté. Sí. Bueno, no. También quería hablar con vos. Hablar de verdad. No de esas charlas de 5 minutos que siempre tuvimos. Me apoyé contra el marco de la ventana. Afuera el barrio tenía ese ruido de domingo. Perros. Una radio a lo lejos. Alguien cortando el pasto. Está bien, dije. El próximo sábado. Fui el sábado siguiente. Marco me acompañó hasta la puerta y me esperó en un café cerca, porque yo no quería ir sola, pero tampoco quería presentarlo todavía en medio de todo esto. La casa estaba igual que siempre. El jardín chico con el pasto cortado prolijo. La puerta de madera con el timbrecito que sonaba raro desde que tenía memoria. Mi mamá me abrió y me abrazó fuerte. Olía a estofado de
verdad, ese olor de olla lenta y caldo que llena toda la casa. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina, no en el sillón del living donde siempre lo veía. Eso ya era diferente. Se levantó cuando me vio entrar, cosa que tampoco hacía antes, y me dio un abrazo. Torpe, breve, pero real. Comimos. Hablamos de cosas normales al principio, del control médico que había salido bien, de que Tyler estaba en terapia de pareja con Paola, aunque las cosas seguían difíciles, de que el invierno había llegado de golpe ese año, y después, cuando mi mamá se levantó a buscar el postre y se quedó en la cocina más tiempo del necesario, que era su forma de darnos espacio sin decirlo, mi papá apoyó los codos en la mesa y me miró. Estuve pensando mucho en lo que me dijiste en el hospital, dijo, en lo de Damián, en el torneo. Ya sé, no me acordaba de haberlo dicho, pero cuando me lo dijiste, supe que era verdad, que lo había dicho y que probablemente no era la única vez que hacía algo así. Lo dejé hablar. No soy bueno para esto, siguió. Para hablar, para estar. Tu mamá siempre me lo dijo y yo siempre pensé que exageraba. Después del hospital empecé a pensar que capaz no exageraba. No exageraba, dije. No, apretó los labios. Rebeca, no te pido que me perdones. No tengo derecho a pedirte eso. Solo quería que supieras que sé lo que hice, o lo que no hice, que es casi peor. Miré la mesa, el mantel de hule con el dibujo de flores que también era de siempre. Papá, yo no vine acá a darte una segunda oportunidad ni a que empecemos de cero. Vine porque me llamaste y porque creo que era necesario que dijeras lo que dijiste. Eso importa. ¿Y ahora? Ahora vemos, paso a paso, sin promesas que ninguno de los dos sabe si puede cumplir. Él asintió. Vi que tragaba saliva. Está bien, dijo. Con eso me alcanza. Mi mamá volvió con el postre, una torta de naranja que hacía desde que yo era chica, y los tres comimos en una mesa que no estaba cargada de nada, no dicho por primera vez en muchos años. No era felicidad de película, era algo más real, el comienzo de algo honesto, sin garantías. Cuando me fui, Marco me esperaba en el café. Me vio la cara cuando entré y no preguntó nada. Solo me alcanzó el café que había pedido para mí. ¿Cómo estuvo?, dijo después de un rato. Difícil, necesario, asintió. Tomamos el café y después caminamos por el barrio sin apuro, con ese frío seco de invierno que se mete por el cuello del abrigo. Me aferré a su brazo y pensé en todo lo que había pasado desde aquella tarde de agosto, con 14 años y una botella de agua en la mano. En cuántos años había cargado sola algo que nadie veía, en cuánto había costado ese silencio y también cuánto había construido en medio de él. No sentí alivio todavía. Eso vendría después, despacio. Lo que sentí esa noche fue otra cosa, que finalmente me había parado en el lugar que me correspondía, no con rabia, no con venganza, sino con la simple y contundente dignidad de alguien que sabe lo que vale y ya no necesita que nadie más se lo confirme. Tyler y Paola no se recuperaron. 3 meses después de la crisis, Paola inició los trámites de separación. No lo hizo de golpe ni con drama. Lo hizo como alguien que tomó una decisión y la ejecuta, tranquila, con los papeles en orden. Me enteré por mi mamá, que me llamó un jueves a la tarde con voz de querer llorar pero contenerse. Se separan, me dijo. Ya sé, mamá. Paola me avisó. Pausa. ¿Cuándo te habló ella? Cuando estuvieron acá en el hospital. Nos hicimos un poco más cercanas en esos días. Mi mamá tardó en responder. Me alegra que la cuides. La cuido porque se lo merece. Tyler intentó hablar conmigo 2 veces en esas semanas. La primera vez me mandó un mensaje diciendo que quería contarme su versión de todo. Le respondí que no era necesario, que no era jueza de su matrimonio y que si necesitaba hablar con alguien, eso era para un profesional o para sus amigos, no para mí. La segunda vez me llamó directo, una noche tarde, y cuando contesté, tenía la voz de alguien que ha estado tomando más de lo conveniente. Rebeca, vos siempre fuiste la preferida de mamá, dijo. ¿Lo sabías? Siempre fue así. Lo escuché. Puede ser, dije. Y vos siempre fuiste el preferido de papá. Supongo que estamos a mano. Silencio largo de su lado. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero tampoco es una competencia, Tyler. Colgué. Mi papá, que estaba cumpliendo con su recuperación con más responsabilidad de la que yo esperaba, tomaba sus medicamentos. Iba a las citas de control. Había dejado el cigarrillo después de 20 años. Llamaba a Tyler seguido, pero también me llamaba a mí. No todas las semanas, pero sí con una regularidad que antes no existía. Las conversaciones eran cortas todavía, pero eran reales. Me preguntaba por el trabajo, por Marco. Una vez me preguntó si había hecho el posgrado que había mencionado el año anterior, y cuando le dije que lo había empezado hacía 2 meses, dijo, «Qué bueno, mija», con una voz que sonó sincera. No era el padre que yo había necesitado de chica. Era demasiado tarde para eso. Pero era un hombre de 57 años que había tenido un infarto, que había escuchado la verdad de su hija en una cama de hospital, y que estaba haciendo lo poco que podía con lo que le quedaba de tiempo y lucidez. Eso no se borra, pero tampoco reescribe lo que pasó. En octubre de ese año, en una tarde de domingo que empezó como cualquier otra, Marco me hizo una pregunta mientras tomábamos mate en el balcón de mi departamento. ¿Querés que nos juntemos a vivir? No me sorprendió. Llevábamos 2 años construyendo algo despacio y bien, sin apuros y sin dramatismo, y era la pregunta lógica de alguien que ya estaba casi siempre ahí. Sí, dije. Así de simple. Sin ansiedad, sin drama. Sí. Empezamos a buscar departamento al mes
mes siguiente. Encontramos 1 a 20 minutos de donde yo vivía, con una cocina que tenía luz natural y un balcón más grande donde las plantas que yo tenía desde hacía 3 años iban a caber bien. Lo firmamos en noviembre. Cuando le conté a mi mamá, lloró un poco de emoción y me preguntó si Marco era el indicado. Le dije que sí, que era el tipo de hombre que pregunta 5 preguntas cuando le contás algo y después se acuerda de las respuestas. Mi mamá se rió y dijo, eso vale oro. Tenía razón. A mi papá se lo conté por teléfono. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, me alegra mucho, Rebeca, de verdad. Y yo le creí, no porque todo estuviera bien entre nosotros, sino porque a los 28 años, después de 14 cargando algo que nadie más sabía que cargaba, había aprendido a distinguir cuándo alguien habla en serio y cuándo solo está llenando el silencio. Tyler vive solo ahora, en un departamento alquilado de su ciudad. Trabaja, llama a mis padres los domingos, está en terapia todavía. No hablamos seguido, no hay pelea, no hay drama, solo la distancia natural de dos personas que nunca tuvieron mucho en común más que el apellido. Paola y yo nos hablamos por mensajes cada tanto. Es una buena persona que pagó el costo de una lealtad que no le dieron. Eso no se olvida fácil. Mi papá sigue en pie, camina 30 minutos todas las mañanas, como le indicaron, con la gorra azul de siempre. Mi mamá me lo contó un día y me dijo que cuando volvía de caminar, a veces se quedaba sentado en el patio un rato antes de entrar, mirando el jardín, que había algo en él que era diferente desde el hospital, más quieto, más presente. No sé si es suficiente, no me hago esa pregunta seguido. Lo que sé es que yo estoy en el lugar que quiero estar, con la persona que quiero tener al lado, haciendo el trabajo que me gusta de verdad, que el amor incondicional que busqué en el lugar equivocado durante años, lo encontré donde siempre debía haber mirado, en mí misma primero, y después en las personas que me eligieron, sin necesitar que yo fuera la hija favorita de nadie. Las traiciones familiares más profundas no siempre llegan con gritos y portazos. A veces llegan en silencio, en un partido de béisbol un sábado de agosto, con una botella de agua en la mano y 14 años por delante. Lo que uno hace con eso, cómo lo carga y cómo lo suelta, define más el carácter que cualquier otra cosa que la vida te ponga enfrente. Planté mis pies en mi propio suelo y no me moví. Eso, al final, fue suficiente.